Bienvenidos al canal SOS Docente. No te olvides de darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje. Séptimo ciclo, tercero y cuarto de secundaria. Presentación de la experiencia. Título: Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Del 9 al 27 de agosto del 2021. La duración es de 3 semanas. Las áreas implicadas son comunicación, desarrollo personal, ciencias sociales, matemática y ciencia y tecnología. Componentes. Primer componente: planteamiento de la situación. El Perú es un país respetuoso del Estado de Derecho, es decir, promueve que se reconozca y valore la diversidad de cada una de las personas que viven en el territorio, de quienes piensan diferente y poseen características culturales y saberes ancestrales distintos, pero que tienen una historia en común. Asimismo, se encarga de promover la práctica de la interculturalidad y la convivencia armoniosa con igualdad de oportunidades, sin discriminación y de la mano de la naturaleza. Sin embargo, ocurre muchas veces que las personas no actúan como lo hemos descrito anteriormente, sino que solo piensan en sus intereses particulares y no en el bien común. Ante ello nos preguntamos, este es el reto: ¿qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Segundo componente: los propósitos de aprendizaje. Para cada una de las áreas, las competencias respectivas. Los enfoques transversales: enfoque de derechos, enfoque de igualdad de género y enfoque de orientación al bien común. Siguiente componente: relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas. Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se demuestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación te van a permitir analizar el desarrollo de las competencias. Producto: una exposición argumentativa de la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación en nuestra comunidad. Aquí tenemos las competencias con los criterios y las actividades respectivas para las áreas implicadas. Siguiente componente: secuencia de actividades sugeridas. Antes de iniciar nos organizamos y conocemos las actividades. Para ello, los estudiantes conocerán la situación que los motivará durante la experiencia de aprendizaje, así como el propósito y el producto final que evidenciará el desarrollo de sus competencias. También deben conocer la ruta de actividades para poder lograr el propósito. Primer momento de nuestras actividades. Identificamos y seleccionamos un asunto público: la discriminación en el Perú. En este grupo de actividades, los estudiantes tendrán un primer acercamiento sobre la discriminación en el Perú a través de análisis de textos y casos cercanos a su contexto. Actividad 1. Comunicación. Leemos un artículo de opinión sobre la discriminación en el Perú. Van a reflexionar sobre la discriminación a partir de la lectura del artículo de opinión, la discriminación enquistada en la sociedad. Luego leerán otro texto para conocer la estructura y las características de un artículo de opinión. Así van a poder contrastar si el artículo de opinión que leyeron cumple con las condiciones de este tipo de texto. Segunda actividad: matemática. Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Van a iniciar un estudio estadístico con el fin de obtener información sobre cómo se manifiesta la discriminación en su comunidad. Definirán la población y muestra del estudio. Luego, definirán las variables: edad, sexo, motivo y lugar en el que la persona fue discriminada. Y aplicarán una encuesta. Van a organizar los datos de la variable edad en tablas de frecuencia, para datos agrupados y no agrupados, a fin de obtener la información sobre la discriminación en cada intervalo de esta variable. Con ello, van a poder proponer las acciones del proyecto participativo. Actividad 3. Desarrollo personal. Enfrentamos la discriminación a través de un proyecto participativo. Van a conocer qué es un proyecto participativo y los pasos que se requiere para elaborarlo. Van a profundizar en los 2 primeros pasos al recopilar, seleccionar y sistematizar datos relevantes sobre la discriminación en su comunidad. Van a reflexionar sobre estas características del asunto público y van a identificar el carácter del asunto público que adquiere la discriminación en tanto que vulnera los derechos de las personas. Siguiente momento de las actividades. Indagamos y sistematizamos información para la construcción de un proyecto participativo. Los estudiantes van a investigar y sistematizar la información que vayan recabando y analizando sobre la discriminación en el Perú.
Actividad 4. Matemática. Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Van a continuar trabajando en el estudio estadístico de la actividad 2. Estas tablas estadísticas van a ser usadas mediante histogramas y polígonos de frecuencia, además de la media aritmética para su interpretación. Van a interpretar gráficos estadísticos de una encuesta realizada a nivel nacional. Y para afianzar su aprendizaje, van a desarrollar las actividades planteadas en su cuaderno de trabajo. Actividad 5. Ciencias sociales. Interpretamos fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú colonial. Van a comprender por qué, durante el periodo colonial, algunas personas se consideraban superiores a otras basándose en su ascendencia. Van a analizar diversos tipos de fuentes y van a reconocer que ciertas castas tuvieron acceso a la educación mientras que otras fueron relegadas o impedidas de serlo. Van a ver que la educación fue diferente y desigual entre hombres y mujeres, y van a elaborar conclusiones sobre la educación durante el periodo colonial y la relación con la educación actual, cómo han cambiado las cosas. Actividad 6. Explicamos que las características hereditarias dependen de la información genética. Ciencia y tecnología. Reconocerán algunos rasgos físicos en sus familiares y en ellos mismos. Se aproximarán a los conceptos de herencia genética, genotipo, fenotipo y gen. Van a identificar las leyes de Mendel y las aplicarán en la resolución de ejercicios, tablero de Punnett. Finalmente, reflexionarán acerca de la relación entre la información y herencia genética de las personas y su derecho a no ser discriminadas. Seguimos con ciencia y tecnología. Actividad 7. Explicamos la importancia del genoma humano para promover una mejor convivencia. Van a reconocer la importancia del genoma humano y van a determinar una postura frente a la discriminación que sufren las personas, para lo cual usarán argumentos de la genética. Actividad 8. Ciencias sociales. Explicamos los cambios y permanencias en el acceso a la educación. Van a reflexionar sobre los cambios que sucedieron con respecto al acceso a la educación luego de la independencia y durante el siglo XX. Por ejemplo, la Ley General de Educación, que considera la educación como un derecho. Con esta información y lo desarrollado en la actividad 5, van a establecer los cambios y permanencias en el acceso a la educación y van a determinar la relación entre la educación con la disminución de la discriminación. Actividad 9. Promovemos el cumplimiento de las personas en contra de la discriminación. Hay dos áreas implicadas, comunicación y desarrollo personal. A partir de su comprensión sobre los cambios y permanencias del acceso a la educación en el Perú y su relación con la discriminación por razones étnicas, culturales o de clase, van a elaborar una carta dirigida a las autoridades de su comunidad. Van a hablar sobre la importancia que todos los ciudadanos cumplan con las normas vigentes contra toda forma de discriminación en el Perú. Actividad 9. Promovemos el cumplimiento de las normas en contra de la discriminación. Comunicación. En esta actividad planificarán, textualizarán y revisarán una carta dirigida a las autoridades de su localidad, con el fin de expresar lo que sienten cuando éstas no hacen respetar las normas que prohíben actos de discriminación. Actividad 10. Deliberamos sobre la discriminación en el Perú. Desarrollo personal. Van a sustentar su propia posición sobre la discriminación en el Perú. Luego, expondrán y defenderán críticamente su posición sobre el tema, en un diálogo crítico con los demás compañeros de su clase. ¿Con qué fin? Construir conclusiones comunes sobre el asunto de la discriminación en el Perú. Siguiente momento. Diseñamos nuestro proyecto participativo. Van a diseñar su proyecto contra la discriminación en su comunidad local. Actividad 11. Desarrollo personal. Los estudiantes van a diseñar de forma colaborativa un proyecto participativo con el fin de enfrentar el problema específico relacionado con la discriminación en su comunidad. Siguiente momento. Ejecutamos nuestro proyecto participativo. Van a ejecutar las actividades propuestas en su proyecto participativo contra la discriminación. Actividad 12. Desarrollo personal. Van a escoger una actividad del proyecto que diseñaron y la llevarán a cabo. Registrarán el proceso de la realización de la actividad para reunir los datos y las evidencias que resulten de ello. Y finalmente, último momento, evaluamos y reflexionamos sobre nuestro proyecto participativo. Actividad 13. Van a presentar el proyecto mediante una exposición argumentativa sobre su proyecto participativo, el cual fue elaborado en la actividad anterior. Emplearán una ficha de planificación a fin de organizar la exposición argumentativa. Todo esto desde el área de comunicación. Luego evaluarán el trabajo mediante la ficha de revisión. Compartiremos además una guía de las actividades
los productos y las áreas correspondientes de nuestra experiencia para el séptimo ciclo. Nos vemos en un próximo video.